Multiverso Digital. Un placer saludar en Colombia Hoy Radio al exalcalde de Barcelona, experto en conectividad en el mundo digital, Jordi Hereu Boer. Doctor Jordi, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Muchas gracias, un placer y un honor estar aquí. Bueno, Bienvenido bienvenido a Colombia. ¿Cómo lo ha tratado el frío y la lluvia? No, bien. No, pues Mire, ustedes sí tienen más frío. Nosotros desde estamos en donde el trópico. vengo hace más frío. Sí, por claro. tanto, si ustedes aquí es el país de la eterna primavera. O sea Ay, sí, que, qué dicha. Qué rico, ¿ah? por tanto, digamos, nosotros sabemos un poco más Más lo de que frío. es el invierno. Sí. Aunque vengo de una ciudad del Mediterráneo que siempre es un clima templado, digamos. ¿Cómo lo recibe Colombia? ¿Qué fue lo primero que le dieron así muy colombiano cuando llegó esta vez? Bueno, a mí como siempre, Colombia es un país que me seduce y me encanta. Y hace bastantes años que vine como consultor urbano, como persona, digamos, apasionada por el desarrollo territorial y urbano. Hoy vengo como presidente de una empresa de telecomunicaciones por satélite, ¿no? Y uno diría, bueno, pues es un mundo muy diferente del otro, pero no, el mundo del espacio está plenamente implicado en nuestra vida, digamos, ¿no? El señor que se ha comunicado desde Toronto lo ha hecho a través de la digitalización. Y el espacio es una tecnología que nos permite desarrollar muchas actividades, ¿no? Desde geolocalizarnos, ver cómo está el tráfico, los trancones en Bogotá, cualquier elemento de emergencia, de previsión meteorológica, el comunicarnos y por tanto la conectividad digital. Muchas cosas tienen que ver con el espacio. Sí. Y por tanto yo hoy vengo, bueno, siempre apasionado en el desarrollo territorial y ahora desde una palanca que se llama la tecnología espacial, que ayuda a la conectividad digital universal, porque a través del satélite llegamos donde no llegan otras tecnologías. No llegan otras tecnologías, la fibra óptica es la gran apuesta en la que el gobierno del cambio pues ha centrado también todas las baterías. Pero comienzo por preguntarle esto que estábamos mencionando ahora y que aparece en el país Edición América en el día de hoy. Se está hablando de abismo, ya ni siquiera brecha. Hay una brecha que ahora se considera abismo, sobre todo para las generaciones adultas mayores, que cada vez que se está complicando más el tema, ahora con la aparición de la inteligencia artificial y el famoso chat GPT-3, que ese nos da un poquito de susto, pues se va perdiendo esa conectividad. Comencemos por contarle su impresión acerca de si ese abismo tal existe, hacia dónde va y cómo el ciudadano de a pie, como usted lo acaba de mencionar en los temas de la cotidianidad, pues se puede beneficiar de la conectividad y más por satélite. Pues hablamos de una de las revoluciones, es la revolución digital, que ha transformado nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de mil dimensiones, ¿no? Bueno, la digitalización tiene como condición previa estar conectado. Por eso la conectividad, sin conectividad digital no hay digitalización y todos los beneficios que repercute en la digitalización. Por eso es tan importante cuando uno tiene grandes oportunidades a desarrollar, si estas oportunidades no son para todo el mundo, pues se agranda la brecha entre aquellos que gozamos de las ventajas de la digitalización y aquella gente que por no tener conectividad pues no pueden acceder. Esto nosotros lo vivimos, creo, íntimamente durante los confinamientos de la pandemia. Es decir, esto estaba muy claro antes de la pandemia, pero después ya de la pandemia es cuando ha tomado fuerza hablar del derecho digital, del derecho universal al acceso digital. Y esto es un elemento que es fundamental y por eso, digamos, muchos informes internacionales, claro, ven que más de un tercio de la humanidad no tienen conectividad. Y si hablamos de Latinoamérica, prácticamente la mitad de la población aún no tiene acceso a conectividad. Y entonces tenemos que ir a la conectividad universal. Y nosotros propugnamos y defendemos y después yo hoy me voy a República Dominicana, a la cumbre iberoamericana, a hablar de si construimos una gran alianza por la conectividad universal. Y siempre decimos, desde el satélite ayudaremos a llegar hasta el último rincón de cualquier país, de cualquier territorio, de cualquier familia, porque nosotros creemos muchísimo en que la fibra óptica y otras tecnologías son vitales e importantes.
pero hay territorios donde es muy difícil que llegue. Y allí donde no lleguen otros, llegará el espacio y llegará el satélite. Señor Jordi, está claro que hay una brecha territorial dentro de los mismos países, incontinental, incluso si comparáramos Europa con América. Y ese diagnóstico ya está fijado, pero ¿por qué se da esa brecha digital tan amplia, ese abismo para tomar el mismo concepto? ¿Qué muestra ese diagnóstico? ¿Por qué se da ese abismo tan amplio, no solo entre regiones en un mismo país, sino incluso entre continentes en pleno 2023, cuando uno creería que ya no deberíamos estar con abismos tan amplios? Pues porque la brecha o el abismo digital es una expresión más de la desigualdad. Y por tanto, la desigualdad, que es un elemento que hay que combatir, pues tiene su traducción también en la digitalización. Y por eso la digitalización y el acceso a la conectividad es muy diferente en estratos con más ingresos que con menos. Y es muy diferente el mundo urbano que el mundo rural. Y por tanto, aquí es donde se expresa que hay desigualdad en muchos otros temas y también hay desigualdad digital. Yo sobre esto quiero expresar una idea que me parece muy potente. No solo transforma las vidas, no solo extendemos derechos, sino que el crecimiento económico y la productividad tiene mucho que ver con hacer llegar la conectividad en todo el territorio nacional. O sea, es un elemento también de garantizar derechos, sin duda, de igualdad de oportunidades, pero es que además es un factor de dinamización de la economía, de la productividad. Por eso yo creo que es tan importante, y sobre esto yo digo, los retos están bien diagnosticados. ¿Cómo lo hacemos llegar? Bueno, pues yo creo que tenemos tecnologías para hacerlo. Y si me permiten hablar del espacio, oigan, nosotros, por ejemplo, tenemos 9 satélites en el espacio, en la órbita. Gran parte de la inversión ya está hecha. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Es aquí abajo. Aquí abajo, con una antena, con un módem, podemos hacer llegar la conectividad a las escuelas. Podemos impulsar la telemedicina. Podemos generar una transformación del modelo productivo en agricultura, en la gestión forestal, en la ganadería, en hacer que muchos territorios ahora puedan también tener dinamismo económico, en integrar, por tanto, socialmente muchos territorios. Y creo que esto enlaza con objetivos que en este país, por ejemplo, se han marcado claramente. No puede haber una Colombia desconectada. Bueno, pues yo creo que entre todos, en Colombia y en muchos países, podemos hacer esta gran alianza, que es juntar los esfuerzos para este gran objetivo. Señor Jordi Hereu, justamente usted ha hablado de un concepto muy importante que es el derecho universal al acceso digital. El gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un objetivo de conectar el 85% de nuestro país, pasando de un 50 al 85%. Hay zonas en Colombia en donde la fibra no va a poder llegar. ¿El satélite se convierte entonces en esa opción para esas zonas? Claramente. Yo creo que es una vía, una estrategia que es eficiente y que es rápida. Justamente estamos hablando con diferentes ministerios en diferentes países. Es una vía muy rápida para poder acelerar este proceso y que no va para nada en contra del desarrollo de otras infraestructuras. Yo también lo he visto en mi país, digamos, en España hay dotación de fibra óptica, pero también hay una España vaciada, una España no conectada, que el gobierno, en aquel caso de España, ha encargado a Hispasat el hacer llegar digamos, al 100% de nuestra geografía. Es evidente que en este país hay un gran objetivo, que es un gran objetivo de equidad, de cohesión, pero es que además, añado, de dinamismo, de dinamizar muchas zonas, de integrar y de poder generar muchas posibilidades donde ahora no las hay. Y por eso yo creo que el objetivo de 85% es un gran objetivo nacional de cualquier país, ¿no? Porque significa muchos valores positivos. Bueno, yo les digo, este objetivo es posible, es posible. Y lo digo porque nosotros estamos ya desarrollando muchos proyectos. Miren, cuando nosotros decimos de conectar, por ejemplo, una escuela, no es solo poner una antena y un módem.
es mucho más. Hablamos de aula digital. ¿Qué significa? Tecnología sí, pero tecnología al servicio de un proyecto educativo. También con contenidos, también con plataformas para monitorizar el uso de la tecnología. Después, la formación de los maestros y maestras. Y después un tema muy importante, que por ejemplo en una comunidad que llega a la conectividad, tiene que haber también un proceso de apropiación comunitaria de la tecnología. A esto le llamamos aula digital, que es mucho más que la fotografía de un día donde se pone una antena y un módem. Es un proyecto integral de transformación. Y por eso yo, que admiro la tecnología, siempre digo que el mejor elogio es la tecnología como medio para otros fines. No es un fin en sí mismo, es el medio para garantizar igualdad de oportunidades, desarrollo, más condiciones para la libertad y la igualdad. 6:56 a.m. Yo le quiero preguntar por los satélites, ¿no? Porque justamente creo que parte de este uso tan importante de la tecnología y de la conectividad es que la gente entienda un poco eso qué significa. Estaba por aquí yo revisando y estoy viendo un mapa donde ustedes tienen algunos satélites, ¿no? 9, mencionaba hace un momento, desde el año 2010 que fueron lanzados, y veo que tienen posiciones fijas. A diferencia, por ejemplo, de la empresa SpaceX, que los satélites orbitan. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de que un satélite esté fijo o de que vaya orbitando? Sí, nuestros satélites se llaman geoestacionarios, están a 36.000 kilómetros de la Tierra y son un punto fijo respecto a la Tierra. De manera que si uno pone una antena, esta antena no se tiene que mover, es fija porque el satélite se mueve a la misma velocidad que se mueve la Tierra. Por eso, digamos, se llaman geoestacionarios, ¿no? Bueno, son tecnologías complementarias y evidentemente, además, el espacio ahora está en plena transformación. Nosotros venimos del mundo de los satélites geoestacionarios y es evidente que en el futuro todos los operadores espaciales utilizaremos un mix tecnológico, ¿eh? Y por tanto son tecnologías diferentes para llegar al mismo objetivo, que es proveer, en este caso, de conectividad. Hay otras utilizaciones: observación de la Tierra, prevención de catástrofes, gestión en la crisis, la navegación, el proveer, digamos, en los aviones que cruzan el Atlántico, proveer de satélite. Todo lo que se mueve flotas, el satélite es una buena, digamos, tecnología, ¿no? 6:58 en segundo nuestros titulares, actualización de las noticias. Don Jordi, pregunta para resolver rápidamente, y si no, pues vamos a los titulares y continuamos con esta entrevista en Colombia Hoy Radio. Hablemos de la última milla. En lo que se habla es la conectividad ya a la casa, sí, a la escuela, como usted lo dice, la antena y el módem. ¿Qué zonas de Colombia, en ese desarrollo de los satélites geoestacionarios, ustedes ven que puede la tecnología Hispasat llegar? Bueno, estas zonas las tiene que definir, como no puede ser de otra manera, el gobierno de Colombia y los expertos en Colombia. Hombre, a nivel intuitivo, pues uno entiende que toda la costa del Pacífico de Colombia, o la Guajira, o zonas de la Amazonia colombiana, son zonas que en otras terminologías se llaman blancas, es decir, que o tienen muy baja conectividad o no tienen ninguna conectividad. Bueno, aquellas son las zonas donde se tiene que aplicar tecnología satelital. En zonas más densas, más urbanas, tiene más sentido desarrollo de otras, ¿eh? Yo, al lado de la conectividad digital, también tengo que expresar otra idea, ¿eh? Hay algo más de 1 millón de colombianos que no tienen acceso a la televisión. Y también el satélite sirve para hacer llegar, digamos, la televisión en abierto como complemento a la TDT, a la televisión digital terrestre, ¿eh? Y por eso, digamos, el satélite tiene conectividad y también televisión. Bien, 6:59, 7 en punto. Acaba de cambiar el reloj. Vamos con la actualización en punto siempre. Colombia Hoy Radio con los titulares. Continuamos en la charla con el experto digital en conectividad, exalcalde de Barcelona. Ya vamos a hablar de la ciudad condal. Espérenme un segundito. 7 en punto en Colombia. Titulares. Camilo.
Jordi Hereu Boer, experto español en tecnología, exalcalde de Barcelona, presidente de Hispasat, está hablando en Colombia U Radio sobre la revolución digital que ha transformado la forma de comunicar y trabajar. También aseguró que sin conectividad digital no hay desarrollo. Y la ministra de Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República se han reunido para impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión pública en el país. Y el Ministerio de Educación lanza oficialmente el programa Viva la Escuela en 39 municipios de 11 departamentos de Colombia, con el objetivo de movilizar a estudiantes universitarios y de escuelas superiores para que apoyen a los docentes en la reducción de los rezagos de aprendizaje. 701, hay otra muy buena noticia, atención a esto en esta actualización deportiva. Camila Camilo es la primera semifinalista colombiana en el Mundial de Boxeo Femenino en Nueva Delhi, lo ha hecho en la categoría 63 kilogramos, asegura así la primera medalla para el país en las finales. Y en minutos nos acompañará aquí en cabina el capellán de la Casa de Nariño, el padre Álvaro Duarte, con quien hablaremos sobre el papel de la iglesia en la paz total. 7-1. Seguimos en la charla con Jordi Hereu. Colombia Hoy Radio. Satélites, última milla, conectividad. ¿Cómo es el tema de compartir los satélites? Bueno, son 9, pero se hace esa injerencia o ese intercambio, esa conectividad entre los mismos satélites. ¿Cómo se desarrollaría el dado caso en Colombia este tema? Bien, nosotros expresamos una idea que es: un satélite es una infraestructura, es como un gran repetidor, es una infraestructura en la que diferentes países o clientes pueden tener lo que llamamos carga útil para satisfacer las necesidades, los retos de un país. Y entonces, en el mundo de las telecomunicaciones se ha aprendido a que se pueden compartir las infraestructuras y por tanto se pueden compartir también los satélites. Pongo un ejemplo. Hace menos de 2 meses nosotros hemos lanzado un satélite de nueva generación que se llama Amazonas Nexus. Pues allí dentro hay diferentes cargas útiles y una de ellas, por ejemplo, lo digo porque es como muy simbólico, es el operador de telecomunicaciones de Groenlandia. Groenlandia, ¿no? Se llama Amazonas. Pues bueno, en Groenlandia, que es un territorio remoto, ¿no? Pues es el típico, lo digo porque da mucha fuerza a la idea de ellos tienen una carga útil para satisfacer las necesidades de Groenlandia. Tenemos otra carga útil que da conectividad pues al transporte aéreo. Bueno, pues entonces, las necesidades de un país, por ejemplo, Colombia, pues se pueden articular en torno a una carga útil que además con el proyecto de que se gestione desde aquí, que se pueda, digamos, haber una transferencia de conocimiento de expertos y se puede hacer en el seno de un satélite compartido con otros. Por tanto, manteniendo la plena soberanía sobre un proyecto en una infraestructura que puede ser compartida. Un satélite no ilumina solo un país, ilumina continentes. Por tanto, parece la idea de que es eficiente el poder compartir estas infraestructuras para que cada uno de sus países, de sus clientes diferentes, tengan, digamos, sus necesidades, sus retos bien cubiertos por un satélite compartido. Y esta es una idea que nosotros estamos explicando en muchos países, que podemos ir a proyectos compartidos, donde cada uno impulse el proyecto de carga útil para sus necesidades. Siguiendo con esta línea, usted hace unos instantes nos decía 2 funciones, por decirlo de cierta manera, de los satélites: la conectividad digital y la televisión abierta, que sea un apoyo a la TDT. Para muchas personas quizás les puede estar pasando en este momento que piensan que es costoso, que esta inversión quizás sea de recursos amplios. ¿Cómo es el tema de los recursos o de la inversión para poder utilizar en Colombia los satélites para el beneficio de las comunidades? Bueno, digamos, yo lo digo con pleno respeto a la soberanía que los gobiernos tienen que desarrollar, pero sí que esta idea de, impulsar un satélite solo para un solo país, digamos,
esto es algo que ya se ve que no salen las cuentas en el sentido de que es una inversión muy costosa. Pero en cambio compartir es cuando los costes se rebajan muchísimo. Y por tanto, digamos, yo creo que puede haber, digamos, estrategias que es, de repente uno va adquiriendo servicios que son de un satélite o de muchos satélites y con la perspectiva de ir construyendo pues este proyecto de medio-largo plazo que es, haremos una carga útil para un país en un satélite compartido. El satélite ha evolucionado mucho los últimos 25 años. El satélite históricamente en conectividad digital hace 25 años no tenía la efectividad que tiene ahora y el coste tampoco. Por tanto, los costes, digamos, la calidad del servicio ha ido mejorando muchísimo. Porque el espacio también es un ámbito que se está como democratizando, digamos. Antes parecía que era una cosa de cuatro y el espacio se está democratizando en el sentido de que ahora ya muchos países, todos los países, se tienen que plantear una estrategia espacial. Porque, por lo que decía, es que el espacio no es aquella aventura espacial que a veces parece desligada del quehacer cotidiano de nuestra sociedad. No, no. El epicentro, yo siempre digo cuando explico, digamos, ¿cuál es el epicentro de Hispasat o de una empresa espacial? Y siempre pongo la fotografía de una niña en un pueblo de cualquier país, por ejemplo de Latinoamérica. Esto es el epicentro. El satélite es el instrumento al servicio de los sueños, los proyectos, las necesidades de esta persona. O sea que a mí me gusta mucho poner que las personas, sus necesidades, sus familias, sus comunidades, es el epicentro del espacio. Por eso siempre decimos, miramos muy lejos, vamos lejos, pero para estar cerca. Esta es, y por tanto, la carrera espacial es apasionante. Pero tiene mucho que ver con lo que desarrollamos aquí abajo. Por eso lo hacemos. Señor Jordi, creo que queda absolutamente claro la necesidad de llegar con cobertura digital a las regiones, sobre todo apartadas de los grandes centros urbanos. Pero interesante hablar un poco del complemento de eso y es la alfabetización digital de esas comunidades. Lo uno se hace necesario para llegar a lo otro. Si no hay cobertura digital, pues difícilmente hay alfabetización digital, que es un concepto que el presidente Gustavo Petro ha utilizado, hablando de este tema en comunidades muy apartadas, fíjese usted. Y ese se convierte tal vez en un concepto muy moderno, muy actual y muy coyuntural. Es que lo que repito, la idea de que solo la tecnología no funciona. La tecnología está al servicio y, por tanto, yo creo que la alfabetización digital, la apropiación por parte de las personas, las familias, las comunidades, es un proceso en paralelo a la instalación de infraestructura. Y si no, no funciona, porque tenemos que pensar en la sostenibilidad de los proyectos. Las cosas son sostenibles si al cabo de 6 meses, un año, uno va a una comunidad que previamente se ha instalado infraestructura y ver qué ha pasado, qué transformaciones ha habido. Y por eso yo le doy a los contenidos, a la formación, por ejemplo, de maestros, la misma importancia que a la tecnología, ambos procesos. Ahora, para mí, como esto lo vamos enseñando, hablar de telemedicina es algo fundamental. Es decir, pensar que en un rincón habrá una oficina de atención, digamos, primaria, de atención, que se conecta a través de la conectividad con un hospital donde hay especialistas. Esto para la medicina preventiva de base es fundamental, digamos, para aquellos sitios donde un ciudadano para que vaya hasta el hospital central le cuesta mucho, ¿no? Por tanto, esto es lo que tenemos que hacer y por tanto yo participo totalmente de la idea. Estos son proyectos integrales, donde hay una componente tecnológica, pero hay una componente cultural, educativa, de formación. Es así como yo creo que podemos garantizar la sostenibilidad y la transformación efectiva. Y yo creo que todo esto, evidentemente, esto es construir paz. Porque la paz no solo es ausencia de violencia, la paz se construye día a día A partir de la igualdad. De la igualdad. Con oportunidades. Sin duda, y por tanto yo
bueno, creo que estamos ante un país que es evidente que tiene un proyecto para vertebrar, ¿no? Para incluir al que se sentía excluido. Y por tanto, yo creo que esta es una idea muy poderosa. Bueno, creo que hay la feliz coincidencia de que la tecnología también puede ayudar a esto, ¿no? Es muy interesante pensar en esto, ¿no? Y además como la tecnología desde el espacio pues nos puede ayudar en diferentes ámbitos. Pero me gustaría preguntarle por la soberanía territorial en el espacio. ¿Eso cómo funciona? ¿A quién se le pide permiso a la hora de lanzar un satélite? Tengo entendido que hay un montón, más de 1000 satélites en el espacio. Y además, ¿qué pasa cuando un satélite ya termina su vida útil? Pues lo que es el mundo del espacio más tradicional, más clásico, está plenamente regulada en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Los estados tienen concesiones para ubicar, digamos, satélites. Por tanto, el espacio de los satélites geoestacionarios está muy bien regulado. Digamos, tiene reglas de juego clarísimas. Cuando uno termina la vida útil, lo que hace es que lo reubica en fuera ya de la órbita geoestacionaria, ¿vale? ¿Un basurero espacial? ¿Una Bueno, especie de...? Sí, que está a 36.000 kilómetros. Yo les tengo que decir que el New Space, las constelaciones de nanosatélites ubicados entre 500 y 700 kilómetros, es un nuevo mundo donde yo advierto que habrá que poner reglas de juego. Porque si cada uno de empresas, iniciativas, países pone su constelación, ¿qué significa? Hay proyectos que habrá miles de nanosatélites. Claro, esto necesita orden y concierto y reglas de juego. Porque si no, efectivamente, por ejemplo, el fenómeno de la basura espacial en la órbita baja, lo que llamamos LEO, es evidente que puede ser un fenómeno que puede empezar a causar, digamos, problemas. Por tanto, creo que habrá que construir un espacio de reglas de juego, de derecho en el Fondo Internacional del Espacio, para poder regular este mundo que está siendo muy emergente, que es nuevo, que tiene grandes ventajas, pero también amenazas, ¿eh? Muchos retos. Sí, retos. Exacto. Bueno, vamos con estas preguntas. Para seguir en la charla con Jordi Hereu. Joaquín Sabina dice en una canción, y aquí tenemos la palabra chévere, ¿no? ¿Usted sabe qué chévere? Es chévere. Bacano, Sí, chévere, sí. buena onda, buena vibra. Bueno, Sabina dice en una canción que nadie más chévere para hacer negocios que un catalán. Así que vamos viendo. Bueno. Pero la pregunta va a esta también. Barcelona fue epicentro de la Exposición Universal de 1888. Fue la más grande que se hizo en el siglo XIX. 22 países, más de 2 millones de visitantes, 6 meses, y donde el desarrollo y la tecnología comenzó a dar esas puntadas con la segunda revolución, la revolución industrial. ¿Usted desde cuándo le picó el bicho tecnológico? ¿Desde cuándo le empezó a gustar el tema tecnológico? ¿Eso por la sangre catalana desde esa ancestralidad de Barcelona tecnológica? No, yo tengo el honor de presidir una compañía que tiene un equipo fantástico, de gente que domina y sabe de la tecnología. Y yo les ayudo a impulsar un proyecto que pone la tecnología al servicio de valores profundos, digamos, ¿eh? Y por tanto, mi vocación de toda la vida ha sido el desarrollo de los territorios y las ciudades. Y el desarrollo social, cultural, económico, ambiental de los territorios. Por eso me siento un privilegiado poder presidir una compañía que desde algo que aparentemente podría parecer muy alejado, está al servicio de estos valores. Está al servicio del desarrollo de la Agenda 2030. Y por eso yo no procedo de una tradición de tecnología, digamos, me uno a un equipo de tecnólogos que son tecnólogos humanistas, porque ponen y tienen muy claro que la tecnología está al servicio de los fines últimos, ¿no? Y por eso son capaces de transformar la tecnología, la empresa, para ponerse al día de los retos que tenemos, que son muy diferentes, lo digo, de hace 10, 20 y 30 años, ¿eh?
Hispasat lanzó el primer satélite en el 92, en el año que Barcelona hacía los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Y también que venía de una necesidad. Lo bonito es esto. Teníamos que contar muchas cosas al mundo. Teníamos que contar y compartir muchas cosas en el mundo. De allí vino un programa espacial y de allí surgió Hispasat. Y el ADN era para servir a la colectividad, a la sociedad. Por eso que combinamos elementos de negocio con un elemento de ser un instrumento estratégico al servicio, ahora lo digo muy claramente, al servicio de toda América. Porque también les digo que la evolución de la empresa es que yo no vengo aquí, nosotros estamos porque somos de aquí. O sea, en Hispasat trabaja gente en España, el segundo gran grupo es Colombia, justamente. Y aquí somos la empresa del espacio que tenemos más talento colombiano trabajando para estos objetivos. O sea que no venimos, somos, estamos. Porque además la vocación de servicio a toda Latinoamérica, yo también lo digo no para quedar bien aquí desde la retórica vacía, es que hay una idea, los satélites están ubicados donde están y uno no los mueve. O sea que por tanto nosotros iluminamos América. Y no dejaremos de iluminar desde el punto de vista digital América. Por tanto, es nuestra apuesta, más allá de las coyunturas, más allá de si sube o baja la economía. Nuestro compromiso es Iberoamérica, toda ella. Y este es un compromiso estratégico. Señor Jordi Hereu, usted ha hablado hace unos instantes, contó más o menos la experiencia de una niña que puede estar ubicada en la región del Pacífico, en la Amazonía, en nuestro país, y contó que el satélite era ese instrumento para mejorar la calidad de vida de esa niña o de ese niño o de ese papá o mamá que en ese momento nos está viendo y escuchando. ¿Cómo le cambia la vida a una persona la conectividad? ¿Cuáles son esos beneficios que usted nos puede contar a través de su experiencia? Pues mire, yo creo... Nosotros vivimos, yo viví esto en mi familia. En España todos vivimos que un viernes éramos normales y al día siguiente había un confinamiento total. Oiga, pues yo vi como yo que me movía para trabajar, me tuve que quedar en casa y aquel día empezar a trabajar a través de la conectividad digital. Mi mujer es maestra de una escuela pública de Barcelona. Pues aquel fin de semana tuvo que aprender a hacer clases con niños y niñas a través de una pantalla. Vimos cómo los supermercados tenían que empezar a vender, a hacer llegar productos en casa de gente que no se podía mover. O sea, lo digo porque esto es como muy vivencial. Todos vivimos que gracias a la digitalización pudimos afrontar el reto de una catástrofe mundial, ¿no? Derivada de un problema sanitario global, digamos. Bueno, pues vimos todas las virtudes y las oportunidades de la digitalización. Pero desde que nos levantamos hasta de que nos ponemos a dormir, nos acompaña la digitalización. Que es todo un tema que no es el tema de hoy. ¿Cómo afrontar la digitalización? Sí, que sea para todos, que genere derechos, que no implique más brecha. Estos son los retos que tenemos que abordar. Y evidentemente sobre la digitalización hay muchos temas, los datos, de quiénes son, para quién, o sea que por tanto hay muchos datos. Ahora, siempre digo, pero no habrá este debate si no hay conectividad. Esa es la piedra angular fundamental. La primera transmisión de un mundial de fútbol, México 70, se hizo con satélite. Sin duda, es que nosotros nacimos para dar señal televisiva de radio a todo el mundo, ¿no? Y por eso, bueno, y además es una dimensión del espacio que aún sigue y permanece. Nosotros estamos detrás de la retransmisión de muchas cosas. 1.300 canales de televisión en lengua española, pues lo gestiona Hispasat. 1.300 canales. Bueno, esto es una friolera. Esto es una friolera. Como es el Serial Star, decíamos aquí con Johan antes de micrófonos, hay que tener una personalidad enorme para ser hincha del Español. ¿Por de qué Barcelona. lo dice No, señor Jordi? le voy a preguntar. No, pues de Barcelona, por supuesto. O del Español. O del Español, no se sabe. No, yo soy del Barça. Sí, de toda la vida, bueno, pero lo digo porque sus amigos de Barcelona del Español, ¿qué dicen? Le decía yo a Carlos Fernando qué complejo debe ser para el amante del fútbol en Cataluña ser hincha del Español.
Bueno, sí, yo tengo Pues teniendo- muchísimo Teniendo más. como vecino a un tal Barcelona. No, Sí, pero- o una masía. Pero un yo Fútbol creo en Club la Barcelona. diversidad, creo Ah. en la diversidad y por tanto, hombre, son resilientes los del español. Pero Y son pero resistentes. hay que tener cuero. Pero lo digo, el español es un equipo centenario y forma parte de la historia. Pero completamente. El esta periquito. ciudad. Este fin de semana veía yo al Español contra el Celta, Ajá. jugando de Celta de local, Vigo. sí, jugando de local el Español y se llena el estadio. Y yo decía, qué difícil ser hincha del No, Español con cuando orgullo. tu vecino Se es el lleva con Fútbol orgullo. Club Barcelona. Bueno, yo no les puedo hablar de la experiencia de ser periquito porque no lo soy. Me hubiera encantado. Pero que lo yo fuera. tengo gran respeto por los periquitos. Ahora, yo soy mucho del Barça, digamos, ¿no? Sí, sí. He vivido, he soñado, bueno, a veces he sufrido y a De veces disfruto. frecuentar con ¿cómo se dice? De manera frecuente, más bien el Camp Nou, acompañar al equipo, del local. Sí. Sí. Además, yo cuando era alcalde no es por nada, Ajá. pero viví algunas temporadas donde lo ganamos todo, ¿no? El 2009 lo ganamos todo. Con un tal Messi. Sí, con un tal Messi. Yo también les tengo que decir, una de las cosas que a mí siempre me ha emocionado Ajá. es ir por el mundo y ver niños, niñas con camisetas del Barça. Del Esto Barça. a mí siempre te Lo llena de emocionas, orgullo. ¿no? Sí. Bueno, porque es la dimensión global, ¿no? De un fenómeno como el fútbol, ¿no? Claro. Yo creo mucho en el deporte como elemento también de promoción De promoción, social, claro. ¿no? Y de paz en el fondo, ¿no? Y por tanto, porque detrás del deporte, que es algo muy serio, hay muchos grandes valores, ¿no? La cooperación, Y en la el- superación. En el Barça sí que saben hacer eso, ese complemento social. Es decir, siendo alcalde el señor Jordi, fueron algunos de los años más dorados del Barcelona. ¿Sí? Solo como son datos Bueno, y hay que darlos, sí. dicen Y por de ahí. los jugadores que usted vio del Barça así que le llegó al corazón, aparte de Messi, un tal Ronaldinho Gaucho. Bueno, Ronaldinho sí, pero a mí la humildad de Iniesta. De Iniesta, siempre- le iba a decir siempre Andrés Iniesta. El gran siempre capitán. me llenó y digamos, alguien que, no sé, marca un gol, pero se acuerda de un jugador que había fallecido. O sea, estos elementos, el liderazgo Lo que lo hizo moral. líder, lo que lo hizo líder dentro y fuera de la Dentro y cancha. fuera, y por tanto Ajá. yo creo mucho en este liderazgo positivo, ¿no? Porque es verdad que es el reflejo de mucha gente, ¿no? Y por tanto creo que los liderazgos tienen Sí, mucha responsabilidad, absolutamente. pero construyen muchas cosas cuando son positivos. Un tal Andrés Iniesta que sigue jugando en Japón, ¿no? Está en China. ¿En China? En ¿En Japón? En Japón, perdón. Sí, Todavía sí. sigue dando guerra en Japón. Y me gustaba mucho una idea, Señor. que uno puede tener grandes cracks del fútbol, pero el equipo es lo más fundamental. Ujú. Y que por tanto el fútbol solo se Y construye así- con equipo. Así Que funciona. es como también una orquesta, ¿no? Ujú. Tú puedes tener grandes solistas o un coro, pero solo con un proyecto colectivo se construyen las cosas. Eso lo logró Pep Guardiola en esa generación. Pep Guardiola. Bueno, hablamos de fútbol, de todo. Jordi Es Hereu imposible, Doer. es imposible uno No, no tener ¿cómo? en la mesa un Exactamente. catalán Sí, sí. exalcalde Y no hablar de Barcelona. y no hablar de fútbol. Estaba esperando en qué momento íbamos a hablar de Hombre, fútbol. o sea, no se podía ir sin hablar de los mejores jugadores. Eso Ah, que pero no yo le hablé quiero de un tal preguntarle- Laislao Kubala. Yo quiero Bueno, preguntarle cuál es esa comida colombiana que, mejor dicho, cuando usted llega, dice, yo Así. tengo que ir y Saji, comer. La pregunta de rigor. No, pero Pero primero la gastronómica Sí. y No, no. después la específica, No, la espe- general. exacto. ¿Qué le No, gusta? a mí me gustan las arepas porque ¿Confesó? no, porque yo Patacón o no arepa. Yo no quería Arepa. decir patacón o arepa, pero ya. No, patacón y patacón también. Ah, los dos. Sí, hombre, sí. ¿Con suero o ahogado? No, ahogado. Sí. Bueno, Bueno, pero, mira pero tú. sabe lo que es el suero y todo, o sea, la tiene Claro, clara. la tiene clara, sí es verdad. Bueno, yo hace unos años, la verdad es que disfruté desde Santa Marta, Sincelejo, Corozal, Montería, Ah, toda esa zona- Popayán, Ibagué, y les tengo que expresar. Para mí, imagínense, para mí la primera ciudad que yo conocí de Colombia, porque llegué una noche en Bogotá y al día siguiente cogí un avión que me llevó a Buenaventura. no digan. Y esta fue mi primera ciudad colombiana que yo conocí. Buenaventura. Y a partir de entonces he conocido diferentes ciudades de las diferentes Colombias y en todas ellas yo iba igual a compartir conocimiento, pero yo siempre digo que yo aprendía y que veía delante grandes maestros, o sea, gente que, vaya, el concepto de resiliencia, de superación ante la adversidad, yo lo he aprendido en muchas ciudades colombianas. Y para mí esto es esto sí que es liderazgo.
Y esto sí que son maestrías. En Buenaventura, donde por cierto se está haciendo, le contamos, un trabajo social desde el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, tremendo, de reconciliación entre chicos que se disputaban territorios, y hay un trabajo allí social muy, muy profundo a propósito de esa anécdota. Por eso que yo grandes lecciones, digamos, de vida, ¿no? De superación, yo las he aprendido aquí. Y por tanto, yo siempre que volvía a mi país, yo siempre decía, wow, yo he aprendido mucho más de lo que he compartido, ¿no? Y esto es así. Qué bonito. Muy bien, 7:25. Gracias, presidente Hispasat, exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu Boer, experto en temas de tecnología. Una gran charla sobre temas tecnológicos, y lo que usted dice, el fin último es la gente. Son los niños, son la niña, como la fotografía, muy en el satélite, en el espacio, pero con los pies en la tierra. Bienvenido siempre hasta su casa, Colombia Hoy Radio. Muchas gracias a ustedes. Colombia Hoy Radio.